hablado de eso, de lo que es el pecado de muerte, antes de ir tocando lo que es práctico, cómo vencer el pecado en nuestras vidas. Habíamos mencionado que hay varias opiniones en cuanto a lo que es el pecado de muerte. Mencionamos que algunos creen que es un pecado específico, otros creen que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y habíamos llegado a hablar de que puede ser otra idea que se puede llamar en general persistencia en el pecado, y más o menos allí vamos en cuanto a lo que es el pecado de muerte. Es un pecado que un cristiano puede cometer que lleva a muerte, y realmente no es un pecado, sino persistencia en el pecado. Vamos a ver varios ejemplos de eso, y no siempre persistencia en el pecado como durar mucho en el mismo pecado, pero también puede ser el hecho de saber claramente que no debo y hacerlo sabiendo que no debes puede llegar a ser pecado de muerte, aunque sea la primera vez que se cometa, dependiendo de la luz que Dios nos dé. Cualquier pecado realmente puede convertirse en pecado de muerte. Algunos ejemplos en Números, el capítulo 20, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés cometió pecado de muerte, porque terminó en su muerte. Su pecado terminó en muerte. ¿Qué pasó? Números 20, el verso 8. Dios dijo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. Y ella, a la peña, dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El verso 11 dice lo que hizo Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Ahora, para mí, me imagino, si yo hago eso, quizás Dios dirá: eso es Andrés. Andrés no sabe muchas cosas. Pero Moisés hacerlo, él sabía mejor, y no debió darle a la peña cuando Dios le dijo: habla, debes hablar. Para él resultó pecado de muerte. Golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cuál fue el resultado? El verso 12 dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Dios le había dicho que tienes que hablar, no creyeron. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Date cuenta que tanto Moisés como Aarón pagaron ese pecado, lo que hizo Moisés. La primera vez Dios le había dicho que debió dar a la peña, y él dio la peña. Pero la segunda vez dijo que debió hablar. No hay tiempo para entrar en los detalles allí, pero el resultado fue, dice el verso 21 del capítulo 4 de Deuteronomio: y Jehová se enojó, Moisés hablando, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Ahora quiere echarle la culpa a ellos, pero fue él que pecó. Por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Así que yo voy a morir en esta tierra. Él sabía que había cometido pecado hasta muerte, que básicamente lo que significa pecado de muerte es pecar hasta el punto que te cueste la vida, que vas a morir por eso. Acán también comete un pecado de muerte cuando en Josué el 7:25 le dijo a Josué: ¿por qué nos has turbado? Esta fue la consecuencia de haber llevado lo que Dios había dicho que no debieron llevar. Dijo que debieron entrar en la tierra donde estaban atacando y no ponerle mano en nada, sino dejarlo allí, matar a todos los que estaban allí y salir sin llevar nada. Acán desobedeció y se llevó algunas ropas, algunas cosas que le gustaron,
El verso 25 de Josué 7 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Le costó la vida ese pecado. Y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora, dense cuenta que el pecado que cometió Moisés no le costó el alma, ¿verdad? Le costó la vida. Pero estamos confiados de que Moisés está en la presencia de Dios. No sabemos si Acán era uno de los escogidos de Dios, si en verdad él hubiera conseguido perdón de sus pecados en su vida, y lo veremos en el cielo, yo no sé. El hecho de haber cometido el pecado de muerte no implica que perdió su alma, pero simplemente que murió por algún pecado que él había cometido. Porque dijimos antes que el pecado de muerte es un pecado que hasta un creyente puede cometer. ¿Okay? Cuando hablamos de rebeldía y insistir en el pecado en contra de Dios, levantar la mano contra Dios y atrever a Dios a hacer alguna cosa, pecar con orgullo, en el sentido de pecado voluntario, ese es el pecado que solamente pueden cometer personas que no conocen a Dios. Seguiremos en esta idea de pecado de muerte porque hay algunas cosas parecidas entre el pecado de muerte y pecado voluntario, que no son lo mismo, pero hay algunas cosas parecidas que vale la pena tocar. Ananías y Zafira también cometieron pecado de muerte. Sabemos la historia, que los apóstoles estaban recibiendo de todos los hermanos sus donativos. Básicamente todos los hermanos entregaban lo que tenían porque tenían todo en común. Y era una comunidad de personas que estaban contentísimas porque no había necesidad de nada si juntaban sus recursos. Entonces, uno, que nadie le dijo que tenía que hacerlo, pero le nació la idea de vender su casa y entregar una parte de lo que tenía. No entregar todo, nadie dijo que tenía que entregar todo, pero él entregó una parte y dijo la mentira que esto es todo. Y por esa mentira pagó con su vida. Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Tú no tienes que entregar el dinero, tú decidiste hacerlo, pero entonces mentiste diciendo que el precio era tanto cuando no era. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, el verso 5, cayó y expiró. Ese pecado le costó la vida, fue pecado de muerte. Él sabía mejor. Ahora, ¿cuántas otras personas hicieron pecados parecidos y quedaron vivos? Quizás todos nosotros hemos hecho algo parecido, estamos vivos, pero Dios decidió que ese había llegado al punto que tenía que morir. Quizás solo por ejemplo a los demás de la seriedad del pecado. El asunto es que él pecó hasta morir. Su pecado le costó la vida. Otros más también cometieron pecado de muerte. En este caso, lo que leemos muchas veces en 1 Corintios 11 nos enseña de otra forma que cualquier persona puede pecar hasta morir. Lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál juicio? ¿Que vas a condenarte y terminar en el infierno? No, que puedes morir. Puede costarte la vida si te acercas a la mesa sin discernir lo que estás haciendo allí. El cuerpo y la sangre del Señor, sin discernir. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros,
y muchos duermen. Algunos han cometido pecado hasta enfermedad o hasta muerte en cuanto a la cena del Señor. Así que la idea de pecado de muerte es básicamente o pecar, seguir en el pecado hasta costarte la vida, o saber tan claramente que no debes hacerlo y aún hacerlo frente a toda la luz que Dios quiere darte sobre ese asunto, y por eso Dios dice, ya, tienes que morir. Algo muy parecido en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En algunas porciones parecidas, en vez de hombre dice hermano. Hay hermanos que causan divisiones, y hermanos de esa categoría están en peligro de que le cueste la misma vida. Aquí en este caso, el que hizo comentario aquí dice que fue un hermano que está decidido a seguir en su camino. Por lo tanto, no hay necesidad de orar por él. Pero la idea es que uno que insiste en pecar, sabiendo que no debe hacerlo, está muy parecido al de Hebreos 10:26. La única diferencia es que en esa porción, Hebreos 10:26, estamos hablando de uno que termina condenado en el infierno. Uno que pensó que conoció al Señor, pero no lo conoció, y siguió en el pecado frente a toda oferta de Dios, toda la ayuda que Dios le haya ofrecido para que en verdad pudiera conocer a Dios y encontrar verdadero perdón de pecados. Y por su insistencia en el pecado y su actitud orgullosa en contra de la ayuda de Dios que Él le ofrece, termina en el infierno. En este caso, estamos hablando de un hermano, uno que conoce al Señor, pero llega al punto de haberse endurecido el corazón, aún conociendo a Cristo, de tal forma que ya no hay ayuda para él en cuanto a forma de él recuperar la santidad de su vida. Ya se pierde la esperanza de que haya mejoría en su vida, y Dios dice la única opción es matarlo. El doctor H.A. Ironside lo ilustra con la historia de niños que están jugando, y la mamá dice, no haga eso, no vaya para la calle, porque si va para la calle vamos a tener problemas. Y el niño dice, está bien, y sigue jugando y va para la calle. La mamá sale otra vez, no te dije que no fuera para la calle, vamos a tener problemas, vente para acá, vente más cerca de la casa. El niño ignora a la mamá, y la mamá, porque ama a ese niño y no quiere que lo tropiece a algún vehículo, sale, lo agarra y dice, no, ya, ven para la casa, porque no puedo tener ninguna confianza de que me vayas a obedecer. Entra a la casa. Ahora Dios a veces tiene que hacer lo mismo con nosotros. Si insistimos en pecar y arrastrar su nombre por el lodo de este mundo, Dios dice, ya no tengo confianza de dejarte allá ensuciando mi nombre, ven para la casa. No es que pierde el alma, sino que pierde la vida. Eso es pecado hasta la muerte. En 1 Corintios 5 también hay un caso de uno que vivía vergonzosamente, tanto que es difícil decir que era un hermano. Pero Pablo, hablando en ese caso, dice que vamos a hacer esto, reunirnos, mi espíritu con ustedes, para que esa persona sea entregada a Satanás, para la destrucción de la carne, para que el alma sea ¿qué? Salva en el día de Cristo. Lo mismo, puede haber pecado hasta muerte si en verdad era un hermano. Ahora, ese es el asunto. Básicamente, para que entendamos bien, quizás vale la pena mirar Hebreos 6 brevemente, para que esto quede bien claro en nuestra mente, lo que estamos hablando. Son asuntos bien serios que estamos tratando aquí. Y alguno puede ser capaz de salir con la confianza de que porque yo soy cristiano, no importa, yo puedo seguir en algún pecado en mi vida.
y no queremos que nadie salga con esa confianza. Pero miren Hebreos el capítulo 6, otra porción bien difícil y parecida a lo que estamos viendo en Hebreos 10. Hebreos el capítulo 6, dice el verso 4, porque es imposible. Pablo antes de ahí está diciendo, yo quisiera hablar de cosas más profundas, pero no están listos. Entonces dice el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron, ahora dense cuenta, aquí siguen muchos términos que hace a uno pensar que está hablando de un cristiano. Pero si te das cuenta, ninguno de estos términos se acostumbran a usarse en la Biblia para hablar de los verdaderos cristianos. Son términos que hablan de personas que se acercan a la salvación, pero nunca llegan a salvarse. Nunca llegan a conocer al Señor de verdad. Pero puedes confundirte pensando que esté hablando de un creyente. Dense cuenta que no. Es imposible que los que una vez fueron iluminados. Ahora Pablo nunca dice, esta carta escribo a los iluminados de Éfeso. No. Que fueron iluminados y gustaron del don celestial. Él dice, yo doy gracias a Dios que ustedes gustaron del don celestial. No, no dice eso Pablo. Él habla de que vuestra fe se divulga por todo el mundo en Romanos. O doy gracias a Dios por la gracia de Dios que ha sido derramada sobre vosotros. No que hayan gustado de algo así. Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo. No somos partícipes como un pedacito del Espíritu Santo. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. Es decir, nosotros creyentes tenemos los poderes del siglo venidero. La palabra no habla así de los creyentes. No, tenemos el poder de Dios, el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no los poderes del siglo venidero. Pero personas que han acercado de esta manera, sin en verdad conocer a Dios, y recayeron, estaban casi entrando por la puerta, como Agripa, casi entrando, pero no hicieron ese paso verdadero, de verdaderamente entregar su vida a Cristo, de conocerlo como Señor y Salvador, recibir el Espíritu Santo, entrar de verdad en la familia de Dios. Están ahí escuchando, disfrutando las cosas de Dios, aquí hasta divirtiéndose con los creyentes, como ese grupo de muchachos ahí, juntos, pero en verdad no haber recibido. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible para tales personas que estaban tan cerca que debieron haber entrado, pero no entraron. Ahora yo no sé cuáles son. Nosotros no podemos saber cuáles son las personas que llenan esos requisitos. Dios sí sabe. Dios puede decir, esa persona ya tiene toda la luz que yo quiero darle. Y si no entra ahora, no hay más luz. Dios es el único que puede saber eso. Pero tales personas dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy parecido al lenguaje de Hebreos 10, 26 en adelante, que habla de los que han pisoteado al Hijo de Dios y han tomado como una cosa común la sangre del pacto, y también han ignorado y resistido al Espíritu Santo. Es la misma idea aquí. Esas personas nunca pueden ser salvas si caen y se alejan
de Dios, habiendo llegado tan cerca, dice, ¿cómo sabemos que estas personas no son cristianas? Si seguimos leyendo, es muy claro en la porción. Verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. ¿Cómo sabemos que la tierra es buena? Porque da fruto. La tierra que no da fruto no es buena. Es lo mismo en la iglesia. ¿Cómo sabemos los verdaderos hermanos? Damos fruto. Los que no dan fruto muestran que no son verdaderos. Es así de sencillo. Por sus frutos lo conoceréis. Y nosotros queremos rechazar esta clara enseñanza de la Biblia, pero los que son falsos no dan fruto. Así que si no estás dando fruto, preocúpate. Y date cuenta, ¿por qué no estoy dando fruto? Es que no conozco al Señor. Tiembla y acércate a Dios, porque puede ser que estés cerca de ser maldecido, como dice aquí. La tierra que produce, verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Los que no dan fruto están muy cerca de ser quemados, muy cerca. El verso 9 nos explica cómo podemos saber que él no estaba hablando de verdaderos creyentes. El verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, en cuanto a vosotros, ¿qué significa? Estaba hablando de algún grupo, no estaba hablando de vosotros. Pero en cuanto a vosotros, dice el verso 9, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Cómo pueden haber cosas mejores de haber gustado el don celestial, de haber sido hecho partícipe del Espíritu Santo, de haber gustado la buena palabra y de los poderes del siglo venidero? ¿Qué es mejor? La verdadera salvación es mejor. Estamos convencidos que ustedes en verdad han conocido a Dios. Esa es la idea. Porque los que no han conocido a Dios están en peligro de ser reprobados y echados al fuego.